de la sesión número 1 se da aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 2 se encuentra a disposición de los diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, señor presidente. Un segundo. Se ha recibido oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventivo en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica la ley 20.000 en relación con la responsabilidad de las personas encargadas de la custodia de análisis químico de la sustancia incautada. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal con el objeto de crear el tipo especial de robo cometido por tumulto o multitud. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por el cual se presenta la urgencia calificada de simple para el despacho del proyecto que modifica el Código Penal para autorizar el uso de agentes encubiertos en Internet para la persecución de delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes. Oficio del Ministerio de Seguridad Pública, mediante el cual remite informe semestral del Ministerio, dando cumplimiento a las obligaciones establecidas en el artículo 7º, en el numeral 7 del artículo 1 de la Ley 21.730, que dispone que el Ministerio de Seguridad Pública informará por escrito semestralmente a las comisiones de seguridad de ambas cámaras. Oficio reservado número 1512, la Subsecretaría de Justicia, informando si respecto al traslado interno desde las cárceles de Santiago hacia el nuevo complejo penitenciario de Talca en la región de Maule. Oficio reservado de la Subsecretaría de Justicia, informando que en la población penal se ha detectado a personas integrantes del denominado cartel, informando si se ha detectado a personas integrantes del denominado cartel de los soles y las medidas adoptadas. Oficio del director de la Biblioteca del Congreso, mediante el cual remite minutas sobre actividad legislativa de la Comisión de Seguridad Ciudadana durante el periodo 2022-2026, elaborado por el investigador que presta asesoría a esta comisión, señor Guillermo Fernández Lores, de la Asesoría Técnica Parlamentaria. Oficio del diputado señor Jaime Araya, mediante el cual solicita invitar a la sesión siguiente al director general de la Policía de Investigaciones de Chile, señor Eduardo Serna Lozano, a fin de que pueda informar detalladamente, entre otras cosas, los fundamentos y razones que se tuvieron a la vista para efectuar el llamado a retiro de la institución a la subdirectora de Inteligencia y Crimen Organizado y Seguridad Migratoria, prefecta general señora Consuelo Peña San Miguel. Excusa de la señora ministra de Seguridad Pública, María Trinidad Steiner, quien por tener compromisos postergables agendados con anterioridad a la recepción de la invitación, no podrá asistir a la sesión de hoy y en su representación asisten los subsecretarios de Seguridad Pública, señor Andrés Joanet Valderrama, y la subsecretaria de Prevención del Delito, señora Ana Victoria Quintana Holguín. Oficio de la abogada señora Verónica Seguel, coordinadora del Congreso Virtual de la Cámara de Diputados y Diputados, mediante el cual envía el reporte de participación ciudadana en el proyecto de ley que tipifica el robo en tumulto o multitud, que está en la tabla del día de hoy, con los resultados obtenidos a través de dicha consulta. Y por último, señor presidente, el reemplazo, nos acompaña el diputado Francisco Javier Orrego Gutiérrez, en representación o reemplazo del diputado señor Mauro González Villarroel, solo para la sesión de hoy. Eso es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Se ofrece la palabra. Diputada Navillán. Sí, gracias, presidente. Solo para pedir que nos manden todos los documentos al WhatsApp, por favor, para poder leerlos con atención. Muchas gracias. Diputado. Sí, señor presidente, por su intermedio quisiera ver la posibilidad también de poder enviar un oficio por una infraestructura policial que existe en duda respecto de su estado. ¿Será posible? Pero cerramos la cuenta. ¿Les parece que después de la cuenta veramos 2 minutos porque entiendo que es la única, el único vario? ¿Quién dijo que era el único vario? No sé. Yo también tengo varios. Sí, al final lo hacemos 10 minutos antes del cierre. No, pero sí, pero es que como cambió la fecha, el horario del cierre de la situación, 10 minutos antes. O sea, 20 para las 6, ¿ya? Entonces lo dejamos para el final. Quería adelantarlo para que lo sacara el tiro, pero no hay ningún problema. Gracias, entonces, así. Diputado Jaime Araya tiene la palabra. Y después el diputado Credón, ¿no? Muchas gracias, presidente. Presidente, en la cuenta viene un oficio en que yo solicito que la comisión pueda citar al director nacional de la PDI. Había consideración que en la sesión pasada la ministra de Seguridad, que fue consultada respecto de la salida de la señora Consuelo Peña, dijo muy al pasar
que esto había sido una decisión de la PDI. Y atendía la trayectoria de la señora Peña, que estamos en una crisis de seguridad que requiere que conservemos el capital humano institucional. De hecho, era muy curioso que ella no salió en la ronda habitual de llamados a retiro. E incluso entiendo por informaciones de prensa que ella estaba en un operativo de crimen organizado, o sea, más bien de persecución de crimen organizado en Arica, cuando se le quiso notificar el llamado a retiro. Entonces, todo indica, presidente, que aquí hay cosas que me parece que es necesario aclarar. Y por lo tanto, dado que la ministra delimitó la responsabilidad de la Policía de Investigaciones, quisiera que pudiésemos tener claridad si se va a cursar o no la invitación al director nacional de la PDI para que podamos tener claridad respecto de los motivos que fundamentan esta decisión del llamado a retiro tan intempestivo de la señora Consuelo Peña, y porque además hay una serie de informaciones de prensa que creo que es importante esclarecer. Entonces yo aprendí, perdón que se lo diga de esta manera, de muy chiquitito, que uno siempre tiene que escuchar las dos partes, y me parece que, como la ministra ha delimitado la responsabilidad de la Policía de Investigaciones, es importante poder escuchar a su director nacional, un tema que además ha causado, creo que, el desconcierto. Además he escuchado muchos expertos en seguridad valorando la trayectoria de la señora Peña y que dicen que es incomprensible la decisión que se habría tomado por parte de la PDI, y además persisten las versiones de prensa en que aquí habrían algunos elementos que yo no voy a adjetivar, pero que hacen que esta decisión merezca que se pueda profundizar por parte de esta comisión, presidente. Gracias, diputado Jaime Araya. ¿Se ofrece la palabra? ¿Se ofrece la palabra sobre la propuesta? ¿Diputada Nayan? La respaldo 100%. Bien. Mi única preocupación es si esta comisión vamos a estar revisando el día de mañana otros movimientos de funcionarios. Y eso y la preocupación, al tiro, diputada Nayan, la preocupación es que hoy puede ser un punto político, puede estar de acuerdo o no, pero si vamos a tratar este tipo de materias, creo que lo más adecuado es que no tuviese publicidad, porque estamos hablando de que pueden haber razones para que el movimiento de un funcionario responda a alguna razón del mando. O sea, al final, y estamos hablando de la cabeza de la institución, entonces no sé si, tanto por consideración de la exfuncionaria, como también por la misma institución, estar exponiendo cuáles son las razones por las cuales se mueve al personal. El día de mañana, si a alguien no le gusta un comisario acá, vamos a citar al general director de Carabineros, y vamos a exponer cuáles son las razones por qué este carabinero se va de un lado a otro. Esa es la regla general la que me preocupa. Diputada Nayan. Sí, presidente, sobre el punto, ¿sabe lo que pasa? Nosotros tramitamos en esta comisión al Ministerio de Seguridad. Y lo tramitamos en circunstancias en que el entonces subsecretario Monsalve estuvo involucrado en un tema bastante complicado, donde también hizo uso de la PDI para fines particulares. Y nosotros, por lo mismo, dentro de la tramitación del proyecto de ley que generó el Ministerio de Seguridad, tuvimos el resguardo de que estas cosas no se volvieran a repetir. Independiente del color del gobierno, independiente de mi apoyo al gobierno en muchas cosas, pero a mí me gustan las cosas transparentes y como tienen que ser. Y por lo tanto, si nosotros tuvimos el resguardo al formular al Ministerio de Seguridad de que cosas como las que hizo el señor Monsalve no se volvieran a repetir, me parece que esto también requiere la claridad y la transparencia suficiente. Sí, mi único punto es que estamos citando al director de la Policía de Investigaciones, no a la ministra. Si citamos a la ministra no tengo ningún problema. No tengo ningún problema. Mi consideración es que es el director de la Policía de Investigaciones, no la ministra, que me parecería muy bien que pudiese volver a ser citada por este asunto. No así el director de la PDI en estas condiciones. Y lo someto a consideración de la comisión, porque hoy es esto, mañana puede ser el general director por un comisario que no le gustó a algún parlamentario. Diputado Baceres. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Yo también pongo la nota de prudencia respecto a... Esto han sido trascendidos de prensa, dimes y diretes. Yo esperaría o buscaría los canales formales que pudieran ser de una u otra naturaleza, pero creo que exponer razones. Voy a poner un ejemplo. Fuera de este caso, ustedes todos saben, imagino que estuve 35 años en Carabineros, y muchas veces las determinaciones, no digo que sea en este caso, estoy diciendo que a mí me pasó, no en una, en varias ocasiones, tomamos decisiones respecto a apartar a determinados jefes y oficiales porque habían información de inteligencia que podrían estar, por ejemplo, entregando información
al narcotráfico, cosas como esas. Un caso notable fue lo que se conoció como el fraude en Carabineros. Por lo tanto, yo solo pido tener en consideración eso y buscar los canales más convenientes, que son los que propone usted, señor presidente, quizás, pero actuar con prudencia, porque hasta el momento lo que tenemos es que todos estuvimos aquí escuchando a la ministra, se le hizo la pregunta y hay una respuesta, y mediante no haya una razón más de peso, como en el caso que señala la colega Navellán, que fue un hecho público notorio, digamos, esa y otras circunstancias más. Pero aquí yo siento que faltan elementos como para tomar una determinación de esa naturaleza y cuidar a la institución de la PDI. Diputado Cretón. Presidente, de acuerdo al reglamento, porque yo tomando la consideración de que acá estamos citando al director de la Policía de Investigaciones a dar cuenta de por qué se remueve a la jefa de inteligencia. Me parece que un asunto de esa magnitud debiese ser tratado en una comisión secreta y de acuerdo al reglamento nosotros tenemos la posibilidad de, por 2/3 de los integrantes, solicitar que sea secreta. Y en caso que no sea así, el presidente de la República también nos puede solicitar que esa sesión sea secreta. Pero a mí no me parece que sea prudente citar al director nacional de la PDI para preguntarle los motivos de salida de la directora nacional de inteligencia y que eso sea de público conocimiento. Estoy totalmente de acuerdo con la citación, pero me parece que debe hacerse a través de una sesión secreta. Muchas gracias. Diputado Urrutia. Diputado Urrutia tiene la palabra. Y después, si es que ella no ha intervenido la diputada Urrutia. Tenemos la costumbre de que no ha intervenido primero. Sí, yo entiendo y comparto la creación del ministerio tiene que ver justamente con separar las decisiones técnicas de las políticas. Entonces, aquí tuvimos a la ministra, se le hicieron las preguntas, yo creo que no fue tan clara y por eso nos confunde cuando sale a la prensa y dice que no tenía ni siquiera claridad cuántos años llevaba la funcionaria en la institución. Entonces, me parece que aquí hay algo que ha traspasado. Ojalá hubiésemos podido tener esta discusión más reservada, pero hoy día nos exigen también desde todos lados y ha tomado ribetes que solo merman a la institución del Ministerio de Seguridad Pública. Y si hoy día se está pensando en citar al jefe de la PDI, es nada más porque el gobierno no ha sido claro en dar la explicación como corresponde de la salida. Entonces, yo me sumo a que sea transparente esa situación. Yo creo que aquí todos tienen suficientemente criterio para no hacer preguntas que vayan a comprometer la seguridad del país. De lo contrario, propongo que volvamos a citar a la ministra y que traiga una respuesta mucho más específica respecto a esta salida y a todas las confusiones que han circulado por prensa hoy día. Diputado Jaime Araya. Presidente, en primer lugar, yo quisiera reivindicar esta petición. O sea, yo creo que hemos actuado con máxima prudencia, teniendo claridad que estamos en un momento muy delicado de combate al crimen organizado y narcotráfico. Por lo tanto, remover de manera intempestiva a la jefa nacional de inteligencia, la tercera antigüedad en la institución, con una trayectoria intachable, no es una cosa menor. O sea, esto no es una cosa que esté tratando de manera imprudente. Yo le propondría, por su intermedio a la comisión, que buscáramos un punto intermedio, que sea el propio director nacional que diga si requiere que esto sea reservado o no. Porque en definitiva, presidente, esto es un acto de fiscalización. Nosotros somos una cámara fiscalizadora y lo que pasa en esta cosa me parece que es de suyo delicado. Entonces me parece que él podrá ponderar, porque además siempre se podrá pedir reserva de alguna parte de la comisión cuando hay algún tema que uno puede determinar que sea sensible o, como bien dice por su intermedio el diputado Raúl Leiva, afecte la seguridad nacional. Entonces, de ese punto, presidente, yo creo que podría ser una cosa intermedia, pero por de pronto me parece que es indispensable contrastar las versiones, porque como vuelvo a insistir, esto fue intempestivo, nadie llama a retiro de manera extemporánea fuera del ciclo de llamados a retiro, hay un tiempo que se hace, ella fue ratificada y, como le digo, ella estaba desarrollando un operativo de crimen organizado cuando se le quiso notificar el llamado a retiro. Entonces aquí nadie puede decir o esconder la cabeza y decir que acá está todo perfectamente normal. Esto es una cosa que es anómala, yo diría anómala, y no quiero usar otro tipo de adjetivo, y por lo tanto creo que es nuestra responsabilidad, porque vuelvo a insistir, es una persona que tenía un puesto clave en combate al crimen organizado.
Entonces no estamos sacando a cualquier persona de la institución y por su intermedio, presidente, a aquellos diputados que creen que esto va a ser un llamado habitual a distintas autoridades del país para pedir cuenta de determinadas decisiones, bueno, si así lo estima la Cámara de Diputados, así será, pues, presidente. Así es la facultad que tenemos y yo creo que todos usamos de manera muy responsable y prudente, porque aquí nadie está jugando con las responsabilidades que nos ha mandatado la gente que nos eligió. Bien, diputado Pinilla. No solamente confirmar que esto no es un caso, una situación menor. Varios también generamos muchas dudas. Hay un oficio reservado también que tiene algunos antecedentes que complejizan esta consulta, que ya se comentó en la comisión anterior. Por ende, yo siento que se justifica la situación y me parece razonable la petición del colega Araya, en el sentido de que, bueno, si el director de la PDI estima que la razón que hubiese justificado es de carácter reservado, por un lado, justificaría las consultas que estamos haciendo, porque sería algo de cierta importancia, y por otro lado, resguardaría adecuadamente si hay algún antecedente que no debe ser conocido públicamente. Pero hacerlo como comisión, ponerle carácter reservado desde ya, quizás puede terminar amplificando todavía, generando más suspicacia respecto a una situación que está comentando la prensa, y el efecto puede ser absolutamente contrario. Yo creo que tenemos que extremar la transparencia, porque eso es lo que hoy día nos exige la ciudadanía. Muchas gracias, diputado Pinilla. Diputado Bernardo Salinas. Gracias, presidente. Solo una consulta técnica. En el caso, digamos, de un exfuncionario, ¿es decisión personal si puede asistir o no asistir a una situación como esa, no? ¿O tiene una obligación de asistir cuando se le cita una cosa? No. Es solo... No. Como una exfuncionaria me refiero a eso, si ella... Voluntario. Es voluntaria. Esa era mi consulta. Aquí está citando el... Bien, ¿te ofrece la palabra? Someto a consideración la propuesta. ¿Cuál es la propuesta? Que sería citar, invitar al director general de la Policía de Investigaciones para la siguiente sesión, entendiendo que tiene que ir después de las urgencias legislativas. Señor secretario, ¿podemos pasar allá a la urgencia legislativa? Por acuerdo unánime, sí. En 196, inciso segundo del reglamento. Sí. Me permite, presidente, como usted bien señala, es invitación. La invitación se hace a través de la ministra y el señor Serna, porque el principio es la publicidad de las sesiones. Está establecido en el artículo 5º letra A de la ley orgánica. Si el director general solicita reserva o secreto, la comisión puede adoptar esa reserva o secreto por 9 votos o 2/3. Si no lo adopta la comisión, el señor Serna solo se va a poder referir a aquellos antecedentes que no vulneren la seguridad de la nación, el funcionamiento de los órganos, el interés nacional, etc. Esa es la propuesta y se adopta por mayoría, en este caso la solicitud de don Jaime se adopta por mayoría de los presentes. Diputado Cretón. Sí, o sea, aprovechando que vamos a invitar al director nacional de la PDI, que hay varios que somos nuevos, yo pediría que esa invitación no simplemente sea con respecto a la situación de la funcionaria de inteligencia que ha sido vinculada, sino que también para que nos pueda exponer a grosso modo el estado actual de la institución. Presidente, sobre el punto, sí, sobre todo. Diputada Nayan, tiene la palabra. Sí, sobre todo dado los anuncios que hizo el subsecretario de Seguridad respecto de la rebaja presupuestaria, en la cual yo espero que le preguntemos al director de la PDI en qué afecta al órgano y que posteriormente invitemos también al general director de Carabineros y nos explique también en qué afecta la rebaja presupuestaria que planteó aquí el subsecretario de Seguridad a Carabineros y a la seguridad del país. Diputado Leiva. Sí, solo un alcance reglamentario, presidente, ya con nuestro querido secretario. La referencia a la invitación por medio del artículo 340 del reglamento se refiere exclusivamente a comisiones especiales investigadoras. Sin perjuicio que existe una práctica, la invitación es directa y por intermedio, la única norma, le anticipo, que dice en nuestro reglamento referencia a Fuerzas Armadas es el artículo 214, no hay ninguna más. Y se hace por intermedio del ministro respectivo. Yo quisiera, a la Fuerza Armada y también de orden de seguridad, pero también quisiera plantear una duda reglamentaria respecto de la participación del señor director general
o del general director en su oportunidad respecto de los recursos. No hay que olvidar que el artículo 101 de nuestra Constitución establece que las Fuerzas Armadas y de orden y seguridad, donde están incorporadas la policía, son no deliberantes, obedientes y jerarquizadas. Por consiguiente, esa información que se le quiere plantear respecto de eventuales requerimientos institucionales debiera ser exclusivamente a la ministra y no a las fuerzas de orden y seguridad. Esa es mi opinión, presidente. Muchas gracias. De acuerdo con su opinión, diputado Leiva, porque efectivamente si no vamos a caer también en la... Información no es deliberante. No, porque todavía no ha sido notificado, no hay ninguna decisión tomada. Entonces no hay ninguna rebaja. ¿Ah? Ya, podemos citar de a uno y legislar, ojalá en la comisión. Bien, ¿les parece? Tengo una propuesta para la comisión, es que en la próxima sesión, en la segunda parte de la sesión, exponga el director de la PDI, en la primera parte la urgencia legislativa, en la segunda parte el director de la PDI, y acuerdo de damas y caballeros, que de ser necesario por petición de ellos, cuente con la unanimidad de la comisión presente para poder dar la mayoría necesaria para poder sesionar secreto, si es que fuese necesario a petición de ellos. O sea, usted ex ante dice que no, si lo solicitara, dado los antecedentes, en los términos que lo planteó el señor secretario, fuese necesario a solicitud del director de la Policía de Investigaciones, ¿usted no estaría dispuesto a hacerlo? Es que usted supedita una decisión meramente potestativa sin tener los antecedentes a la vista. Y si efectivamente el general director, el presidente de la República, solicita conforme a reglamento que por motivos de seguridad nacional, por cierto que se le va a entregar, presidente, pero yo no puedo entregar el ejercicio de mis facultades supeditadas a una petición que no conozco. Por consiguiente, yo no tengo ningún problema, y usted me conoce, que soy riguroso en la aplicación del reglamento. Si hay un motivo de seguridad nacional, por cierto que yo voy a concurrir con mi voto, pero yo no puedo supeditar una invitación en los términos que usted plantea. Yo creo que usted no entendió lo que dije. Puede ser, es una diputado Leiva, porque lo que dije es un acuerdo que no es de palabra, porque no puede ser reglamentariamente, es que estemos llanos a poder, dado, si lo solicita el director de la Policía de Investigaciones, poder dar la mayoría, si es que fuese necesario. Me estoy poniendo en el caso es que, para poder facilitar. Presidente, lo que usted plantea es que estemos llanos, acuerdo de damas y caballeros, si eventualmente fuera necesario, creo que no corresponde. Estoy apostando a la buena fe de presidente, todo. no necesita apostar de buena fe. Porque tiene la palabra, diputado Leiva. Disculpe, presidente, no necesita apostar a la buena fe porque conmigo siempre la tiene, además por ley se presume. ¿Se ofrece la palabra? Entonces, segundo, en el acuerdo en la segunda parte, de la sesión del primer lunes de abril. ¿Les parece? Lunes 6 de abril, presidente. ¿Sí? El lunes 6 de abril. ¿Ya? Acordado. En virtud del contenido del oficio de don Jaime Araya, más lo señalado por el señor Cretón y la señora Navellán, en orden a que exponga. Eso. Bien. Acordado. Ya voy a dar inicio entonces a esta sesión. Tiene por objeto dar inicio al estudio en general del proyecto de ley iniciado... No, perdón. Tenemos a dos subsecretarios invitados que necesitamos el acuerdo de la comisión. ¿Estará ya la comisión dispuesta a recibirlo o no? Yo tengo un punto. Diputada Navellán. Sí, a mí me parece que la subsecretaria de Prevención del Delito efectivamente es muy importante que la escuchemos. Ella, por razones de que estaba fuera de alcance, porque estaba en otra región haciendo un tema encargado por el presidente de la República, no pudo venir a la sesión pasada, por lo tanto me parece muy importante escucharla. Pero tengo entendido que también viene el subsecretario de Seguridad. El subsecretario de Seguridad expuso latamente en la comisión pasada, en la sesión pasada. No sé si realmente será necesario seguir escuchando la posición de él, a no ser que venga a aclararnos puntos que nos hayan quedado en duda. Yo no tengo problema con que los dos subsecretarios estén presentes, pero me interesa escuchar específicamente a la subsecretaria de Prevención del Delito. Sí. Gracias, presidente. De nada, diputada Navellán, pero a diferencia de la sesión pasada, ellos están citados para abordar proyectos de ley. Entonces, no vienen a exponer... Sí, ellos están invitados. Ellos también están invitados. En la situación están invitados. Pero están invitados. Ahora, si usted, y esto es lo que estoy consultando, es si tienen a bien dejarlos pasar, sí o no. Porque se requiere unanimidad. Señor secretario, se requiere la unanimidad. ¿Hay unanimidad? No hay unanimidad. Bien.
Entonces, tenemos la tabla ahí para que hay que proceder, ya que no vamos a poder legislar con los subsecretarios correspondientes, dada la oposición del diputado Jaime Araya. No, presidente, yo voy a Entonces, fundamentar mi oposición, y presidente. habiéndose justificado, habiéndose Aquí tiene que venir justificado- la ministra de explicaciones por el recorte presupuestario y después todo lo que vengan los Ya, subsecretarios. No tengo mientras problema. tanto, no podemos legislar. En No, urgencia- si no estoy con diciendo urgencia que no, legislativa. nadie dice que no puede legislar, presidente. Diputado Araya tiene la palabra. Tenía que venir la ministra y la ministra no está. Ese es el tema, presidente. Señor Y eso es secretario, la evidente. ministra presentó alguna excusa. Sí. ¿La Presidente. puede volver a leer? Gracias. Razones impostergables de agenda, señor presidente. Eso es la razón impostergable de la agenda, presidente. Es una fórmula sacramental que se usa para cualquier cosa. Que diga la ministra qué está haciendo a esta hora, en vez de estar dando explicaciones por el recorte presupuestario. Ese es el tema, presidente. Pero más específico. Gracias. Sí, está. Lo leo de inmediato, presidente. Es que no pudiera la Araucanía sin invitar a René Avellano. No, si fue igual. Y no te invitó. Obvio, pero yo tengo cosas. Yo tengo que Ah, está perdón, está en la Araucanía me señala en la Araucanía me señala No la es diputada. así. No está la Araucanía. No, perdón. Diputada Para Nayar ser tiene la palabra. súper claro, los ministros que estaban con el presidente Cast hoy día en la Araucanía eran la ministra de Desarrollo Social y el ministro de Defensa. No tengo idea dónde está la ministra de Seguridad, pero en la Araucanía no estaba. Por lo menos no con el presidente Cast. Diputado Coloma. Muchas gracias, presidente. Ya que está acá el subsecretario de Seguridad, yo creo que sería bueno igual que venga y nos diga los distintos proyectos de ley, cuál es la opinión del Ejecutivo, para no hacerle perder el tiempo de venir para acá. Yo creo que sería, y además hay un tema de combustibles de por medio, pero yo le daría la oportunidad al subsecretario, yo creo que sería una muy buena medida escucharlo, porque además la ministra dio su excusa y creo que es totalmente pertinente que no pueda estar acá el subsecretaria por lo que dijo. Vuelvo a consultar a la comisión si tienen a bien dar la unanimidad necesaria para que pueda pasar el subsecretario y los dos subsecretarios preferentemente y puedan referirse al proyecto de ley que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventiva en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones. Boletín 15.258-25 con urgencia calificada de suma. No sé si le interesa a la comisión o hay algún parlamentario que no le interesa escuchar a los subsecretarios y Presidente, la vamos a palabra. tramitarlo nosotros sin escucharlos también. No hay obligación de escucharlos. Presidente, la palabra. El diputado Jaime Araya tiene la palabra. No, presidente, me parece que es impropio que usted diga que no hay interés en los términos que lo ha planteado. Yo lo que estoy ejerciendo es una facultad que está establecida en el reglamento de la Cámara y que tiene que ver con lo que he dicho. Nosotros tenemos derecho a ponernos a que se escuche a los subsecretarios y esto no está supeditado a que tengamos interés o no en legislar estas materias, presidente. O sea, aquí está invitada la ministra que, entre otras cosas, le han pegado un tijeretazo al presupuesto de seguridad, que es un tema no menor, presidente. Y usted lo sabe perfectamente, yo tengo siempre un ánimo colaborativo en estas materias, pero en esto no me pierdo. Nosotros tenemos que ser capaces de defender los presupuestos de seguridad, presidente, y eso implica tener a la ministra sentada acá. Y los subsecretarios no tienen ningún poder de decisión en esa materia. Así que, en tanto la ministra no venga a explicar por qué pasó esta verdadera motosierra presupuestaria en seguridad, yo no estoy disponible a que estén los subsecretarios. Perfecto. Diputado Cretón, diputado. Sí. Si bien, presidente, quiero, para que quede en acta, de que efectivamente es una atribución que tienen los diputados evitar quien quiere ser el subsecretario, de que acá se está usando el reglamento de manera mañosa para hacer un punto político. Por su intermedio, señor presidente, al diputado Leiva, al diputado Araya, les recomendaría que si quieren hacer un punto político, tienen redes sociales, tienen TikTok, acá lo que nos convoca a nosotros es poder avanzar, y me parece que es importante conocer a través de los subsecretarios la opinión que tiene el Ejecutivo respecto a este proyecto de ley. Muchas gracias. Necesito que llame al orden al diputado Cretón, porque lo que No, he dicho es... Perdón, Por favor, presidente. diputado Jaime Araya, cuando se lee la palabra, ningún problema. Perdón. Pero vamos en orden. Está el diputado, Reglamento, el diputado presidente. Coloma y después De el reglamento reglamento. del diputado Araya. Ahí está prendido. No, por su intermedio, presidente, yo creo que es claro por qué está el recorte. Porque al inicio del periodo de Gabriel Boric había 40.000 millones de dólares más. Hoy en día no lo hay. Yo creo que eso va de la mano con lo que está pasando en el MEPCO y por qué el gobierno no puede dar más soluciones. Porque lamentablemente dejaron al Estado en muy mala situación pasada. Eso, presidente. Bien, por reglamento del diputado Jaime Araya. Presidente, le solicito que llame al orden al diputado Cretón, toda vez que él me está atribuyendo intenciones maliciosas respecto de actuaciones que he tenido. Lo que estamos haciendo nosotros es ejercer una facultad y le pido además que se borre del acta
las expresiones de que esto es una utilización mañosa del reglamento, presidente. Le pido al secretario que lo revise. Así será. Es solo por reglamento, presidente. Diputada Nayan. Y Yo después- le quiero, pero espérate un poco. Sobre el punto planteado por el diputado Coloma, yo quiero decir lo siguiente: este gobierno, y durante toda la campaña del presidente Kast a presidente, se refirió a que seguridad era uno de los pilares fundamentales del gobierno. Y en boca del subsecretario de Seguridad, en la comisión pasada, en la sesión pasada, nos enteramos de que hay recortes a áreas que a mí personalmente me parecen críticas para el tema de seguridad. Decir que en el gobierno pasado se gastaron las plata, efectivamente, gastaron todo lo que había y lo que no había también. No sabemos ni siquiera en qué, porque tampoco hay claridad, pero eso se estará investigando porque supongo que se está haciendo la fiscalización que corresponde. Pero la verdad es que nosotros, incluso ante la exposición del subsecretario de Seguridad la semana pasada, varios diputados oficialistas y de oposición quedamos bastante estupefactos por las rebajas presupuestarias que se planteaban en esta área. Porque la verdad es que nos sorprendió. Entonces, creo que de verdad hubo un al debe en la explicación de por qué se está rebajando cosas que a nuestro parecer son muy importantes para la agenda de seguridad, y no fue suficiente la explicación del subsecretario, porque en realidad el que habló fue el subsecretario, la ministra casi no habló, y no fue suficiente, por lo menos para mí, como diputada que no soy de oposición, pero que sí llevo 4 años en la Comisión de Seguridad y que además pertenezco a una región donde existe terrorismo. Por lo tanto, donde sí me importa la seguridad. Yo creo que, de verdad, todavía no logro entender las rebajas presupuestarias. Diputado Leiva, ¿por palabra? ¿Es por reglamento? Sí, presidente. Ya por reglamento. Mire, presidente, mire, nosotros tenemos un reglamento porque efectivamente las problemáticas que se puedan dar dentro de nuestra comisión son recurrentes. Y el reglamento lo que hace es encauzar un debate adecuado. Es su deber, presidente, y se lo represento como presidente de la comisión, en función del artículo 280, número 5, hacer respetar el reglamento. Y efectivamente, cuando el diputado que entiendo no de mala fe, y parto de esa base, le atribuye sentimientos distintos a lo que uno como autoridad pueda tener, señalando que es mañoso, creo que no corresponde el 280 número 5. Y si usted ve el artículo siguiente, el 281, establece que es deber del presidente hacer esa evaluación. Uno puede estar de acuerdo o no, presidente, pero sabe que en muchas comisiones durante la legislatura anterior pasaba exactamente lo mismo. Y como tenemos que respetar el reglamento, a veces nos gusta y a veces no nos gusta. Pero sí hacer un hincapié, presidente, en que yo tampoco comparto su apreciación, porque quien es el colegislador, en rigor, es el presidente de la República. Y de manera derivada, los ministros, en tanto colaboradores directos, pueden participar de la discusión legislativa, más no los señores subsecretarios, si no se cuenta con la unanimidad. El diputado Araya ejerció un derecho que le otorga nuestro reglamento y eso hay que respetarlo, no hay que descalificarlo, así como nosotros también lo respetamos y no descalificamos en las comisiones durante la legislatura anterior. Bien, muchas gracias, diputado diputado Leiva. Le damos la palabra. Le pediría poder iniciar la discusión del proyecto, porque... Sobre el punto. Diputado Cretón. Sí, agradezco por su intermedio, presidente, la observancia del reglamento del diputado Leiva y del diputado Araya, pero no me retracto de las intenciones que le estoy adquiriendo. Si lo quiere sacar del acta, Sí. me parece, Ya, y si me tiene que llamar al orden, también me parece, pero no tapemos el sol con un dedo. Llamamos al orden. Bien, ya. Tiene la palabra el señor secretario para dar inicio al estudio en general de este proyecto de ley, ya que los autores, ninguno de los autores sigue siendo parlamentario. Así que, señor secretario, usted tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Tal como se leyó en la cuenta, su excelencia el presidente de la República ha calificado con urgencia, en este caso calificado de suma, el proyecto de ley que modifica la ley 20.931 para permitir la aplicación de medidas de control de identidad preventiva en zonas fronterizas, instalaciones estratégicas y sus inmediaciones, el boletín 15.258-25. Esta es una moción de origen parlamentario. Es una moción de origen parlamentario
que propone, como he señalado, modificar la ley 20.931. Como recordarán, la ley 20.931 es aquella que dicta una serie de normas para facilitar la persecución, el cumplimiento, perdón, de las penas por los delitos de robo, hurto y receptación. Entre otras cosas, la ley 20.931 modifica el Código Penal y establece el Código Procesal Penal también, estableciendo entre otros esquemas la aseguración del sitio del suceso, etc. Las pruebas, la identificación de los testigos. Y el artículo 12 de la ley 20.931 es el que se refiere al control de identidad. Y los autores proponen incorporar un inciso segundo del siguiente tenor. Cuando el control de identidad ejercido por las policías señalada en el artículo 83 del Código Procesal Penal. Cuando el control señalado en el inciso anterior se verificara en infraestructura o instalaciones de servicios sanitarios o energéticos, hospitales, puertos, aeropuertos, infraestructura y redes de transporte férreo o de metro, en la sede oficial de un poder del Estado o de una autonomía constitucional, en un paso fronterizo o en las inmediaciones de los mismos, se podrá proceder al registro de vestimentas, equipaje o vehículo con un único objeto precaver que el controlado porte consigo algún arma, dispositivo o elemento que ponga en peligro la seguridad de las personas que se encontraran en dichos lugares o la integridad material o funcionamiento de los mismos. Igualmente se podrá proceder siempre al registro de vestimenta, equipaje o vehículo en la franja fronteriza comprendida entre la línea divisoria internacional y la línea paralela ubicada a una distancia de 10 kilómetros en el interior del país, con el objeto de prevenir el ingreso no autorizado al territorio nacional. Terminada la lectura, señor presidente. Gracias, señor secretario. Antes de ofrecer la palabra, le pido nuevamente a la comisión la unanimidad para que puedan entrar los subsecretarios. Sí. ¿Les parece? Acordado. No la dio. ¿No la dio? ¿Sabe lo que pasa? Porque no está el diputado Araya. Ah, ¿no está el diputado Jaime Araya? Y él supuso. ¿Ya? Creo que es importante respetar, usted lo pidió 2 veces. Ya, pero por eso, con la nueva mayoría, ahora el que se opone es el diputado Leiva. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Sí, con micrófono, es que con ¿Sabe lo micrófono, que por pasa, favor, diputado presidente? Leiva. Porque cuando se habla, yo no voy a caer en epítetos, pero usted lo solicitó 2 veces, yo creo que el diputado Jaime Araya, tal vez no lo comparta, pero él lo fundamentó 2 veces. Hizo un planteamiento. Yo creo que si no nos respetamos entre nosotros, tenemos un problema. Gracias, presidente. Ya, ahora es usted el que no quiere que entren los subsecretarios. Diputada Navellán, diputado Arqués y diputado Pini. Tampoco doy la unanimidad. Ya, diputado. No, ya, parece ok. una jugada extraña que diputado no va con buena fe. Navellán. Sí, diputada Navellán del proyecto de ley. Gracias, presidente, porque ya estamos en el proyecto de ley. Sí. Entonces, Después de 45 me minutos. parece súper interesante este proyecto de ley, porque la verdad que todos sabemos que tenemos un tremendo problema en el control de frontera. A mi modo de ver, no solamente en la frontera norte. La verdad es que hablemos de todo lo que pasa en los puertos, hablemos de todo lo que pasa en las fronteras en la Araucanía, donde la verdad es que la gente pasa como Pedro por su casa y ahí sí que no lo revisa nadie, en Cardenal Zamoré, o sea, la verdad es que tenemos un problema a nivel fronterizo en general. De hecho, hemos sabido, por ejemplo, que en el Paso de los Libertadores, basta que tomen un camino con dirección contraria al tránsito y entran sin que ni siquiera los revise, ni siquiera los vean desde la aduana. Entonces, ¿estamos con un problema? Sí, estamos con un problema. Y yo creo que hay que fortalecer el control fronterizo porque, desgraciadamente, en los últimos años, el tipo de crimen en el país ha cambiado y aumentado. Cambiado. Hace ya varios años estamos viendo delitos que no eran habituales en Chile. Estamos viendo ya no bandas organizadas de crimen, de robo, digamos, sino que estamos viendo asesinatos, estamos viendo secuestros, estamos viendo tráfico de blancas, estamos viendo tráfico de niños, estamos viendo, ahora último han habido un par de asesinatos en la vía pública en Santiago, en que ni siquiera está claro cómo, porque han sido personas que les han disparado en la cabeza como una ejecución. Entonces, dado el cambio en la criminalidad, el aumento de la criminalidad, y dado que no solamente por la prensa, sino que en general los informes de la policía dan cuenta de que muchos de estos casos están relacionados a personas que han ingresado de manera ilegal al país, me parece que cualquier medida que tienda al fortalecimiento del control fronterizo en una frontera tan amplia como la que nosotros tenemos, donde es imposible tener probablemente casetas de control cada 5 kilómetros, que es lo que habría que tener, es necesario poder revisar físicamente a quienes están ingresando al país. Muchas gracias, presidente.
Gracias. Gracias, diputada Navellán. Presidente. Diputado Leiva. Presidente, este proyecto de ley no ha sido presentado por los mocionantes. Hay un problema práctico porque ninguno de los mocionantes siguen siendo parlamentarios. Ninguno. Y Sí. la bancada, alguien de la bancada. Pero lo presentó el secretario hace algunos minutos, no se estaba atento. No se estaba atento. Lo que pasa es que siempre se estila y no me gusta la forma que lo está dirigiendo. La sugerencia del secretario. Se lo represento, Sí, gracias. se lo represento, señor presidente, porque sí, de esa manera, al final usted no va a lograr nada de lo que ha pretendido. Porque se estila que generalmente sean... ¿Tiene la palabra? Perfecto. ¿Puede llamar al orden a la diputada Navellán? Llama al orden, diputada Navellán. Muy bien, gracias, presidente. Mire, este es un proyecto de ley muy interesante, presidente, que yo creo que es importante señalar que eventualmente al conculcar algún tipo de garantía individual debiera ser de quórum de ley orgánica constitucional. Se está modificando la ley corta en materia de seguridad, pero si usted me permite, presidente, la precisión, porque esta facultad que se le entrega a las policías fue muy discutida y uno entiende que en ciertos sectores o ciertos elementos, como por ejemplo en la frontera, uno podría de una u otra manera justificarlo porque sin lugar a dudas se conculcan garantías individuales. Hacer dos precisiones, presidente, que a propósito de la ley Naín Retamal, no solo establecimos la presunción de legítima defensa privilegiada, sino que también dentro de sus normas establecimos expresamente la facultad de carabineros de poder, no sé si el término sea correcto, revisar o allanar los vehículos, y tienen esa facultad en tránsito. El registro, perdón, ese es el término adecuado. Sin embargo, este proyecto de ley no refiere exclusivamente a fronteras, sino que este proyecto es mucho más amplio, da relación con instalaciones de servicios sanitarios energéticos, hospitales, puertos, aeropuertos, infraestructuras y redes de transporte, férreo de metro, el aseo oficial de un poder del Estado o de una autonomía constitucional, que no sea a lo que se refiere, una autonomía constitucional, o en las inmediaciones de los mismos. Vale decir, por ejemplo, estando el Congreso Nacional en esta ubicación, en las inmediaciones, podría ser cualquiera de los sectores que están circundantes alrededor del Congreso Nacional o de cualquier repartición pública, donde se entrega una atribución de verdad muy compleja. Si esto eventualmente, presidente, se remitiera a la última reforma constitucional de infraestructura crítica, uno podría tenerlo claro, porque estaría delimitado y debidamente regulado. Sin embargo, entregar una facultad tan amplia de registro en sectores tan vastos y amplios, sin estar debidamente individualizadas, entendiendo que estos no son controles investigativos, sino que son controles de identidad, creo que es una situación, presidente, a lo menos compleja desde el punto de vista de la integridad y la intimidad de las personas, y que sin lugar a dudas podríamos discutirlo en la discusión en particular. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Leiva. Por favor. Don Bernardo Salinas. Sí, yo quiero primero decir que cuidemos mucho la forma como nos relacionamos. Yo creo que eso es fundamental. Podemos tener nuestra legítima diferencia, pero no hagamos ni juicios ni descalificaciones, porque además no tiene sentido. No logramos nada con eso y tenemos que concentrarnos en cosas que son tremendamente sensibles e importantes en esto. Segundo, quiero preguntarle si no están los patrocinantes, digamos, o sea, los que elaboraron y hicieron la propuesta, administrativamente, ¿qué viene después de esto? Ya, ya fue presentado, no hay obstáculo administrativo de que tenga que presentarlo uno de los patrocinantes. Ah, ya. Y que en este caso ninguno sigue siendo parlamentario, así que no. Presidente, hay varias personas que siguen, disculpe, presidente, pero usted decía que ninguno, pero varios de los autores, son como 10 o 12 autores de la bancada de Renovación Nacional, son actualmente diputados. Es un error. Entonces, claro, la pregunta, porque el reglamento, disculpe, porque el reglamento... Tiene toda la razón, diputado, Siempre. porque leí Cid, Labra, Mellado, Morales, claro, Saulo, solo para Rey, y claro, había... Porque es obligación, Habían dos que porque es que se me había obligación pasado, efectivamente, invitar sí. o citar a la sesión a los autores del proyecto, y aquí no se hizo. Eso es importante. Invitar. Ahora, si usted me permite dar la unanimidad, está el asesor de Renovación Nacional, que es el abogado y profesor Pablo Celedón, quien podría exponer. Yo entrego la unanimidad de todas maneras para que lo exponga. Presidente, Yo creo había pedido la palabra y no había terminado. Sí, es que lo llamo al orden al diputado Leiva porque interrumpió al Pero está bien, pero creo que... sí. Por favor, continúe con la palabra. Sí, Perdón, ¿puedo captar la unanimidad para que después exponga
el asesor Celeón. Profesor Celeón. Nuestro diputado Sí. honor. Acordado. Vale, por favor. Sí, no, yo lo decía porque... Yo lo decía justo... Diputado Orrego, por favor. Yo lo decía porque efectivamente ahí salían diputados que están en ejercicio y la bancada para que justamente pudieran explicar esto, porque efectivamente yo leyendo me saltan muchas dudas y que me gustaría que lo debatieran y me lo conversaran. Y mi última pregunta, hoy día es para conocer solamente esto, ¿no es cierto? No tenemos ninguno aquí, no se vota nada, sino para conocer el proyecto. O sea, Él está con suma, así que está en condiciones de poder votar si se cumplen los requisitos establecidos por el reglamento. El profesor Celeón. sí, es que yo me hago la pregunta en honor a los que estamos incorporando ahora en este nuevo periodo, que también requerimos un poco más de tiempo para analizarlo y hacer también nuestras sugerencias, propuestas, con el tipo constructivo, efectivamente, a lo mejor estando de acuerdo en lo general, pero hay cosas en particular que el diputado Leiva lo decía, entonces por eso decía yo que nos dieran tiempo también, con el espíritu, digamos, colaborativo, no hay ningún espíritu destructivo en esto ni obstaculizador. Primero se vota en general, la idea legislar, y después pasamos en la sesión siguiente a votar en particular. O sea, y ahí está el tiempo, en el fondo íbamos a tener toda la semana distrital para. El profesor Celeón, si es que tiene a bien, muy breve, por favor. Sí, lo que han dicho por su intermedio presidente, lo que han dicho otros diputados, a nosotros nos interesa tener un tiempo porque surgen dudas y las quiero dejar consignadas acá. Por ejemplo, cuando hablamos de control de identidad señalado en el presente proyecto, ¿qué pasa con los menores de edad? De igual manera, ¿qué herramientas tendrán las policías en caso de efectuar un control de identidad? Y si resulta que por razones morfológicas se entiende que es mayor de edad, pero después resulta no serlo. Por ejemplo, otras preguntas de encontrar en su pertenencia o vehículo alguna pertenencia a un ilícito, pero niega que él lo haya sustraído. En este caso se tomará al igual que en los casos de receptación. Entonces surgen algunas dudas. Por ejemplo, hablan de tener un control de identidad. ¿Qué pasa con los pasos fronterizos donde está la Armada? ¿Qué herramientas tiene para poder hacerlo? Entonces surgen varias dudas que a nosotros nos gustaría tener claridad respecto a eso. Muchas gracias. Muchas gracias. Diputado Alquesi. ¿No? Bien. Señor, si tiene a bien, por favor lo invitamos. Pero el diputado Leiva tuvo la gentil disposición de poder dar la unanimidad de poder recibirlo a usted, no a los subsecretarios, pero a usted sí. Así que vamos a aprovechar esa oportunidad. Bueno, de la casa, señor presidente. Aprovecho de saludar a los diputados. Mire, la verdad es que no preparé, ciertamente, bueno, está invitado a la comisión. Exacto. Lo que recuerdo de este proyecto de su confección es que yo le explico a la comisión. Hay dos tipos de controles de identidad en Chile. Está el control de identidad investigativo, el artículo 85, que exige que existan indicios o algunos antecedentes, como por ejemplo el rostro cubierto, etcétera, que habilitan un control de identidad, pero un control de identidad cuya particularidad es que permite registros de vestimentas, de equipaje y de vehículos, ¿ya? Tiempo atrás, mediante la ley 20.391, que es la ley de agenda corta, se creó el control de no, se llama control preventivo, el control preventivo de identidad. Eso es del artículo 12 de la ley de agenda corta, ¿ya? Y en ese proyecto de ley lo que se discutió mucho fue precisamente respecto de un control que permitía pedir la identidad de un ciudadano en la calle sin ningún tipo de antecedente ni indicio de comisión de delitos, ameritaba registro o no, era proporcional o no esa medida, y lo que se llegó a la conclusión es que efectivamente no lo era, porque en su momento se revisó mucha legislación comparada, principalmente Inglaterra, Estados Unidos, incluso que uno podría decir que son las más drásticas, y sin embargo lo que exigía siempre es que hubiese algún tipo de indicio, pero nunca registro solamente por la mera sospecha, porque de hecho veníamos de los temores que existían antes de la detención por sospecha, que igual, claro, había una medida que es mucho más intensa, que es la detención propiamente tal, con una medida cautelar personal. Acá sencillamente es un registro, pero igual se entendió que no era proporcional y que sometió en el fondo un test de proporcionalidad ex ante por el legislador. No se ameritaba una intromisión, una vulneración de derechos fundamentales, que un agente policial sencillamente requiriera, como se llama, proceder a un registro sin ningún tipo de indicio de comisión de delito, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hace este proyecto? Este proyecto lo que dice es, el legislador estima que ex ante, que hay situaciones que por su potencial peligro
ameritan un registro. No recuerdo si la moción habla de vestimenta, efectivamente, vehículos y equipaje, es decir, los tres tipos de registro, en situaciones que no hay indicios de delitos propiamente tal. Es decir, si una persona, por ejemplo, pasara con el rostro cubierto por la frontera, ahí ameritaría, por ejemplo, el registro, pero en base al artículo 85 del Código Procesal Penal, ya en el marco, en el fondo, del sistema penal, por decirlo de alguna manera. En el caso del artículo 12 de la ley de agenda corta, en el fondo es un control meramente preventivo que no lo amerita. Entonces, ¿qué es lo que hace el proyecto? Él dice, en estas circunstancias sí se amerita un registro, ¿ya? Y ese registro, en el fondo, el legislador estima que es proporcional a la intromisión que hay, a la vulneración, en el fondo, de derechos fundamentales, porque en el fondo no toda vulneración de derechos, o no toda limitación, digamos, de derechos fundamentales, ¿cómo se llama?, es sancionable ex ante, sino que en algunos casos, debido a su proporcionalidad o porque son fines socialmente deseados, hay necesidad, hay proporcionalidad en sentido estricto, se permiten. Y eso es lo que hace este proyecto. Lo que dice, en estos casos, este registro es procedente. Eso sencillamente es lo que hace el proyecto. Por ejemplo, si el ingreso clandestino fuera considerado delito, ahí efectivamente se podría inmediatamente proceder al registro, porque sería delito propiamente tal, ya habría un indicio de la comisión de un delito que se acaba de cometer un delito. No haciendo así, por el 85. No siendo así, particularmente en el caso de frontera, esta sería un arma de utilidad porque permitiría registrar. Porque ¿qué es lo que va a pasar el día de mañana? Y ojo, que este proyecto tiene su... Yo creo que este proyecto y muchas otras medidas que se tomaron particularmente en el gobierno, del segundo gobierno del presidente Piñera, en relación al control preventivo, que quedaron, al final no llegaron a término, pero todas esas políticas tenían, por ejemplo, en su norte, dar una solución a lo que ocurrió en San Antonio, que se procedió, en el fondo, al registro de un vehículo, ese vehículo tenía armamento, y resulta que esa detención finalmente fue determinada ilegal. ¿Por qué? Porque no había indicios de delito. En el fondo, fue mera, hay instinto policial, digamos, sí. Pero siempre se da y siempre estamos sujetos a ese debate. De hecho, la ley Naín Retamal solucionó en parte eso también, porque la ley Naín Retamal, más allá de lo que se conoce primeramente o que ha sido más noticioso, que tiene que ver con la regla de legítima defensa, también estableció una regla que se permitía el control del registro ocular, al menos de la maleta del vehículo. Entonces, eso es lo que hace este proyecto, presidente. Es cuanto puedo informar con... Muchas gracias, señor. Señora Tatiana Urrutia, don Enrique Basaletti. Sí, es solamente el caso de ejemplo que ponen en el caso de que el ingreso por paso no habilitado fuera un delito, ya es un delito, por ende sería fragancia. No, todavía no es delito. Ah. Sería el 85 aplicable. Claro. Investiga el 83, el que queráis, de carabinero. Diputado Basaletti. Muchas gracias, presidente. No, tan solo respaldar lo que se señalaba. Esto en el fondo viene, entre comillas, a ser más flexible el control de identidad preventivo que si vamos al espíritu legislador, se hizo con el ánimo de poder identificar personas que sobre ellas pesaba una orden de detención, prófugos, ¿no? Y de hecho ese control del artículo 12 de la ley, digamos, de agenda corta, ponía muchas restricciones respecto a ese control que yo creo que se respeta el principio. De hecho, mi única observación, si se puede decir así, es que cuando leyendo la propuesta, es que ante la duda de la edad de la persona sujeta a ese control, como ustedes saben, el artículo 12 solo se puede someter a personas mayores de 18 años. Entonces hay que optar por lo segundo. Yo, de nuevo, perdón que ponga mi experiencia como carabinero, pero esa duda no es tan poco común. Hay ciertos fenotipos de personas que no es tan fácil distinguirlo. Pero la buena noticia es que la jurisprudencia hace que los fiscales en general, si se comete ese error, digamos, no lo obvian. Sí, eso. Así que yo creo que yo por lo menos, señor presidente, creo que es una muy buena iniciativa. Y por lo que la colega señalaba, si acaso Bañara fuera delito o se restituyera el delito del ingreso, digamos, por la frontera de manera irregular, entonces cambia del 12 al 85 y estamos cubiertos. Diputada Nayán, diputado Leiva. Mire,
Uno no duda, y agradezco la explicación del profesor Celedón. Perdón, está la diputada Navellán primero y después el Disculpe, diputado sí, Leiva. feliz. No, es que no me quiere. Oye, Ya, pero, ¿se podría sentar? pero es súper breve. Porque Sí, lo mío también es breve. Presidente, yo entiendo lo explicado por el señor Profesor. Celedón, profesor Celedón, diputado Celedón, como le quiera decir al señor Celedón, que es parte integral de esta comisión. Y entiendo lo que dice también el diputado, el colega Basaletti, pero a mí lo que me preocupa es la redacción de la primera parte de lo que se propone agregar como inciso segundo. Porque es muy amplio. O sea, yo puedo entender esto en un paso fronterizo. Yo puedo entenderlo incluso en algunos edificios públicos que son, digamos, como por ejemplo el Palacio de la Moneda, o como por ejemplo el ingreso a un regimiento, no tengo idea. Pero acá es tan amplio que a mí por lo menos me suena como que eventualmente una persona que se está paseando en la plaza acá afuera. Entonces, yo pediría que podamos convenir invitados para este proyecto, como se hace normalmente, que demos un plazo de indicaciones para el proyecto y que vayamos avanzándolo, porque yo creo que la legislación hoy día requiere con urgencia que solucionemos este tipo de cosas. Sí, está con suma. Diputado Basaletti. Perdón, el diputado Leiva y después el diputado Basaletti. muy breve, Perdón. presidente. Uno podría encuadrar, porque la exigencia para conculcar una garantía individual tiene que tener un fundamento directamente proporcional, no cualquier tipo de registro de vestimenta. Aquí no se sanciona alguna eventual conducta, como se planteaba, sino que lugares específicos. Y la determinación es tan amplia, señor presidente, hay que recordar lo complejo, y lo planteaba muy bien el diputado Basaletti por su intermedio, presidente, lo complejo que fue discutir la modificación de la ley de agenda corta, la 20.931. Entonces, cuando en el proyecto de ley, presidente, y quiero poner el acento en eso, se establece que se permite, porque es un inciso segundo que complementa el primero del 12, que a este registro se puede hacer registro de vestimentas en prácticamente todos los lugares de Chile. Me explico, presidente. Se dice en hospitales, en toda comuna hay un hospital, puertos, aeropuertos, infraestructura y redes de transporte férreo, o sea, a lo largo, o de metro, a lo largo de todo Chile se podría poder registrar sin ningún tipo de antecedente en la sede oficial del Poder del Estado, aquí en la esquina, en cualquier otro lado, en el comercio, y lo que me llama la atención, presidente, ahí le llama la atención, o en una autonomía constitucional. Muchas veces cuando se pone copy-paste de algún proyecto de ley español, se queda algún... Pero se refiere a algún órgano autónomo constitucional, seguramente Contraloría General de la República, un Tribunal de la República, ¿te fijas? Entonces es muy amplio el lugar porque la dispersión de estos lugares copa todo el territorio, entonces yo creo que ese es un problema. Si usted me dice a mí, porque la ley de extranjería y ley de frontera establece también de manera reglamentaria cómo se accede, si usted lo circunscribe a un lugar específico, a pasos irregulares fronterizos, o los lugares donde se puede hacer reconducción, 10 kilómetros desde la frontera, créame que yo lo podría estudiar. Pero en sectores urbanos, altamente poblados y densificados, entregar la posibilidad que Carabineros, que ya tiene, de hacer control de identidad, pero además agregarle la posibilidad de registro de vestimentas, creo que no estoy en condiciones, en caso alguno, de poder aprobarlo, presidente. Bien. Diputado Orrego, por primera vez, y después el diputado. Presidente, muchas gracias por su intermedio. Un saludo a toda la comisión. Estoy en calidad de suplente, pero igualmente quería hacer un punto sobre la materia. Nuestro ordenamiento jurídico básicamente establece dos tipos de controles de identidad, uno de carácter preventivo y uno de carácter investigativo, como señalaba el profesor Celedón. El preventivo tiene la gracia de que solamente se puede requerir la cédula de identidad, pasaporte o algún otro medio que permita acreditar la edad de una persona, presumiéndose lógicamente que si no se tiene conocimiento cierto de si es mayor o menor de edad, sería una persona menor de edad a objeto de asegurar sus derechos individuales, como señalaba por su intermedio presidente el diputado Leiva. El control investigativo, por su parte, el concepto clave es el indicio de comisión de un delito. Por eso Pablo hacía referencia a, por su intermedio presidente, al caso de San Antonio, que fue tan grave porque
básicamente el carabinero abre la maleta, se encuentra con este armamento, pero en tribunales no dice que tenía un indicio de la comisión de un delito. Entonces hay un problema de formación de nuestras policías, de nuestras fuerzas uniformadas respecto de lo que significan sus propias atribuciones para entender cómo tienen que declarar en tribunales. Sería bueno que esta comisión lo pudiera analizar en su momento. Pero el problema que yo estoy viendo en esta materia es la amplitud de la norma que tenemos en comento. ¿Por qué? Porque esta sería una figura intermedia entre el control preventivo y el control investigativo de identidad, que ampliaría la facultad del control preventivo, pero lo haría más limitado respecto del preventivo. Entonces, lo que yo creo que esta comisión debería discutir, lógicamente manifestando mi aprobación en general a este proyecto, porque está en el sentido correcto, es determinar en qué lugares queremos revisar la vestimenta o el auto de una persona que está sujeta al control. Me parece, en el mismo sentido, por su intermedio, presidente, que cuando el diputado Leiva señala en la frontera cae de perogrullo. Hay que ver otras hipótesis. Quizás un hospital no es el mejor lugar para realizar un control cuando un papá está con su hijo. Pero tenemos que ir delimitando. Entonces, centremos la discusión en esa materia. La amplitud de la norma, entendiendo que la norma va en el sentido correcto. Estoy de acuerdo, pero... Bien, ¿se ofrece la palabra? Don Bernardo. Sí, yo estoy de acuerdo que esto es demasiado amplio. Deja al criterio la discrecionalidad y la percepción. Y la percepción no es ciencia porque no se puede comprobar. Pero también hay que ponerse en lugar quien hace los controles. Porque hacer un control por alguna razón también expone a quien lo hace. Y efectivamente el día de mañana es sujeto también de ser, ¿no es cierto? Claro, ¿no? Y además una querella, ¿por qué? Porque cometió, entre comillas, una discrecionalidad a mirar ciertas características externas que al final no constituye ni delito ni nada, y sin embargo victimiza a alguien que es inocente y además arriesga que el día de mañana tenga también, ¿no es cierto?, una querella por haber una sanción. Entonces, no es poner a los que hacen, en este caso, a las policías, en el caso de la frontera también a las fuerzas, digamos, a las Fuerzas Armadas. Pero también yo coincido con el diputado, no sé qué lo dijo, pero también las atribuciones que tienen hoy día a propósito del escudo, la Fuerza Armada en la frontera, que también le va a permitir hacer el día de mañana también los mismos controles que lo hace la policía, pensando que hay un resguardo hoy día más generalizado en la frontera. Eso, y además en estas condiciones no está tampoco está en condiciones de aprobar en general este proyecto, presidente. Yo creo que falta más análisis. Bien, ofrece la palabra. ¿Parques? Sí, diputado. ¿Alguien más? Diputado Basalte. No, solamente yo entiendo, pero hay que tomar una decisión. En el fondo, lo voy a volver a repetir, estamos en otra comisión, vivimos un momento especial y yo les quiero decir que por razones de... Bueno, tuve que ir a la frontera muchas veces a ver el trabajo hoy, en el año pasado, entre Carabineros y el Ejército respecto a las personas que pasan. Y yo creo que es estrictamente necesario poder tener una instancia de control. Es cierto que Gloria, por su intermedio presidente, la diputada Ana ya me decía, bueno, y podrían revisar en un hospital o aquí en la plaza de Viña del Mar. Yo también creo que hay un espacio, de hecho estaba mirando la norma final, que cualquier infracción a esto también existe legislación sobre eso, si se hace indebidamente, por ejemplo. Pero yo solo llamo a tener presente que hoy día se requieren mejores herramientas, si no... Vean lo que pasó en Puerto Vara en un control a personas que estaban eligiendo licor en la vía pública. Bajo este precepto, la discusión de hoy día, esos carabineros se hubieran intentado revisar y se hubieran encontrado con el arma, entonces no habría una causa justificada. Y Rita León, aquí en esta región, y le voy a dar una lista de 200 personas. Entonces, solo la invitación es también no excederse para no arriesgar a esa agente policial. Yo creo que hay suficiente norma para cuando se excede, pero seamos sinceros, ¿estamos por aumentar la capacidad de fiscalización o no? Yo creo que sí, pero hay que revisar. Gracias, diputado. Diputado Jaime Heredia. Por su intermedio, presidente, al diputado Basalte, si pudiera explicar de nuevo el tema de Puerto Varas respecto a esto, porque no logré entender la relación. Permiso, por su intermedio, señor presidente, es fácil. En muchos casos en los cuales Carabinero ha sido víctima y ha muerto, no habiendo un delito, ningún indicio, o sea, esos tipos estaban ingiriendo licor en la vía pública, según sabemos. Yo no conozco la investigación, pero eso es lo que ha trascendido. Y por lo tanto, si hubiese estado esta facultad y en las circunstancias, porque el policía es un tipo que se entrena para eso, ¿no? Y siente que está extraña la cosa,
bajo el esquema actual, si hubiera tenido la intención de registrarlo, no lo ha podido. ¿Qué delito se estaba cometiendo ahí? Si una infracción a la ley de alcohol nomás. Y lo mismo le pasó al cabo, ¿me entiende? A eso me refiero. O sea, yo también, y soy como ex carabinero, creo que hay que proteger a la policía para que no se produzca lo que decía el colega, que el abuso. Hay herramientas para eso también, eso te quiero decir. ¿Presidente? Diputada Marquesi. Diputada Marquesi tiene la palabra. Gracias, presidente. Muy cortito, yo apoyo de todas maneras el proyecto de ley porque creo que ayuda también a prevenir delitos de contrabando. ¿Delitos de qué? Bien, yo en este proyecto que tiene, gracias diputada Marquesi, en este proyecto que tiene suma, yo creo que podemos acordar que la discusión en particular, poder invitar a alguien para que acompañe para ver si hay algún detalle. Podemos acordar en la comisión, invitar en la discusión en particular, si es que la... Podemos acordar en la discusión en particular también para poder invitar y ver los detalles, porque una cosa es la discusión en general del proyecto, que hay algunos que podemos estar de acuerdo, pero efectivamente hay puntos donde se puede mejorar. Entonces, y eso se puede hacer si cuenta con la unanimidad de la comisión. Para puntos particulares, si el reglamento lo autoriza. Diputado Cretón. Sí, refiriéndome al proyecto, a mí me parece que tiene un espíritu que corresponde. Me parece solo un buen proyecto. Solo yo tengo una duda y me gustaría si que más adelante se puede aclarar de por qué son 10 kilómetros desde la franja. ¿A 12? El proyecto habla de 10, ¿no? Como de aquí al reloj de Viña. Sí. Esa es la única duda, pero es un proyecto que me parece totalmente razonable. No, de acuerdo, la frontera, pero no hay que... Por supuesto, por palabra o reglamento. No por la palabra del proyecto. Sí. Presidente, la tramitación parlamentaria es única y no la vamos a inventar hoy día. Corresponde, sobre todo para los parlamentarios nuevos, discutir en general el proyecto. Para discutir en general el proyecto tenemos que tener invitados, académicos, Ministerio Público, Defensoría Penal Pública, Carabineros de Chile, Investigaciones, DIFROL. Nos formamos una impresión respecto del proyecto. En función de esa discusión en general, nosotros nos hacemos una idea del proyecto y, si estamos de acuerdo con la idea de legislar, aprobamos en general el proyecto. Luego que aprobamos el proyecto en general, fijamos plazas de indicaciones y luego discutimos en particular. Pero lo que no podemos saltar ni anticipar respecto a la discusión en particular es el debate de la discusión en general, que recién se inicia hoy. A este proyecto, usted permite, presidente, y anticipo, nosotros debiéramos invitar al Ministerio Público, a Carabineros, a la Defensoría Penal Pública y a algún experto en Derecho Penal y Constitucional y al Ministerio Público y también al diputado Celedón para que se nos informe respecto a este proyecto. Porque usted me dice, ¿qué les parece si en la discusión en particular por unanimidad? Momentito, presidente. Bien. Las cosas tienen, todavía no termino, presidente, las cosas tienen sus tiempos. Tenemos que discutir en general porque es un proyecto complejo, no es simple. Lo que yo planteo es que si bien la idea a mí me puede parecer idónea, yo debiera circunscribirla a ciertos límites. Y es por eso que dentro de nuestro reglamento y la discusión parlamentaria, primero se discute en general, mas no podemos anticipar una resolución en lo particular. Gracias, presidente. Gracias, diputado Colomé, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo creo que acá hay que distinguir en distintas cosas. Por un lado, el tema de la frontera claramente es uno de los temas que puedo escuchar que gran parte o la gran mayoría está a favor de legislar y de aprobarse. Yo creo que sería sumamente positivo hacer un trámite rápido de esto, en la medida de lo posible votarlo lo antes posible en general para después ir a lo particular y así no perder más tiempo porque lamentablemente hoy en día las fronteras están completamente desprotegidos. Eso, presidente. Gracias, diputado Rego y después la diputada Naya. Secretario, ¿estamos? Diputado Rego, Por el medio, presidente, me dijo esta comisión, punto de reglamento, artículo 286 del mismo, durante la discusión general de un proyecto se podrá pedir la clausura cuando el debate hubiera ocupado el tiempo del orden del día o hayan hablado 10 diputados. Habiendo hablado 10 diputados, solicito el cierre y la votación en general. ¿Es efectivo? No. 9 en este momento. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? Es que ahí la pregunta es que si nadie quiere hacer uso del... Sí, en estos casos donde nadie quiere hablar, señor secretario, ¿qué hacemos? ¿Forzamos? No, ¿Qué hacemos? No, pues Pancho, no es la forma.
Necesitamos Sí, invitar sería al muy bueno. proyecto. Sí, por de pronto, por de pronto el No, subsecretario. Tú no estás entendiendo la técnica legislativa. Se invita primero y después se vota en general, no al revés. Presidente, si me permite, para poder complementar, diputado, si me permite, presidente. Diputado Leiva. Efectivamente, en la discusión en general es la más productiva, donde se cambian ideas, donde viene gente del Instituto de Igualdad, Libertad, Desarrollo, Jaime Guzmán, donde discutimos el proyecto. ¿Sabe por qué? Porque después la discusión particular no puede participar ninguno de esos, salvo que haya unanimidad. Entonces, primero hay que estudiar el proyecto, ver visiones distintas. Gente que, como Carabineros de Chile, gente que promueve los derechos humanos, institutos, Sí. porque no es cualquier, disculpe, presidente, termino, diputado Orrego por su intermedio, no es cualquier proyecto. Este proyecto conculca garantías individuales y por consiguiente hay que analizarlo en su mérito. No podemos aprobarlo de manera general sin tener una discusión previa. Estamos modificando, diputado Orrego por su intermedio, una norma que es complejísima y no se puede hacer de un plumazo. Por responsabilidad parlamentaria se lo planteo, que es importante, porque a lo mejor no se sabe que en la discusión en particular no pueden participar externos a la comisión. Solo Gracias. Señor secretario, antes de dar la palabra al diputado Orrego. Quería señalar a la comisión que este proyecto tiene urgencia calificada de suma. Esa urgencia vence el 6 de abril, que es el último día. Si ese día no se despacha el proyecto, la Secretaría debe enviar el proyecto a la sala sin informe, si no se despacha el lunes 6 de abril. No sé si el gobierno está pensando en renovar la urgencia. Si lo hubiéramos sabido, se puede armar un calendario, pero en las condiciones actuales hay que despachar este proyecto en la sesión ordinaria del lunes 6 de abril a la sala. Ahora han hablado 10, señor Orrego. ¿Hablaron 10 ya o no? Sí. ¿Hablaron de? Han hecho 18 intervenciones con 10 diputados. Ya, presidente, ya estamos. Diputado Cretón y el diputado Cretón. Reclamo el tiempo, presidente, porque termina la sesión, pues estamos llamados. Pregunto. Sí, señor presidente, de acuerdo al artículo 286 de nuestro reglamento, pido que se cierre el debate y pasamos a la votación. Gracias. ¿Corresponde, señor secretario? Presidente, han hablado más de 10 diputados. Hay 18 intervenciones y han hablado más de 10 diputados. Entonces corresponde reglamentariamente, se somete a votación. Nadie puede aprobar un proyecto así. Nunca se ha dado. En la historia del Parlamento ya era. Gloria, no se puede votar un proyecto de esta naturaleza, un mazo francés. Se somete a votar. Señor Araya, don Jaime. ¿Está con urgencia suma o con suma urgencia? Al final, señor secretario. Al final. Doña Cara Berquiese. A favor. Don Enrique Basaletti. Apruebo. Don Jaime Coloma. No estamos votando en general, ¿eh? Estoy el consultando el cierre del debate. El cierre del debate. ¿Se puede acordar? A favor. Eso es lo que se está votando. Don Eduardo Cretón. A favor. Gracias. Señor Orrego. A favor, secretario. Gracias. Don Raúl Leiva. En contra. Doña Gloria Navillán. Presidente, yo le solicito, por favor, que usted pida a la DIPRES que renueve la urgencia de este proyecto, porque de verdad me parece una irresponsabilidad votar en general un proyecto sin haber escuchado a invitados. Yo me abstengo. Yo te pido que lo Estamos en votación, presidente, pero si me permite, para fundamentar. Señora Gloria Navillán. Gracias. Entonces, por unanimidad, después se da de todo el mundo. Señor Patricio Pinilla. ¿Estáis tan de acuerdo con la unanimidad? Estamos en votación. Estamos en votación. Señor Patricio. Presidente. Querías dilatar, ya todos lo entendimos. Hiciste el punto político, viste el tema del reglamento, queréis hacer... Llama al orden. Llama al orden. Llama al orden el diputado Leiva y el diputado Orrego. Señor Patricio Pinilla. Yo igual estimo que... Es votación económica. Sí, estimo que es complejo el proyecto y voto en contra. Gracias. Ojo, no, Don Bernardo Salinas. En contra. Gracias. Señora Tatiana Urrutia. Rechazo. Rechazo. No se preocupe. Don Juan Valenzuela. Me abstengo. Abstención. Señor presidente. A favor. A favor.
1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, señor Araya, don Jaime. Perdón. No, yo entiendo que es votación económica, pero presidente, no podemos legislar en esto. Sí, pero o sea, que el cierre del debate no lo podemos hacer, no escuchar al Ministerio Público ni a Carabineros, a nadie. Entonces esto me parece que nosotros no podemos estar haciendo otras cosas así, presidente. Yo me opongo al cierre del debate, tenemos que escuchar a Carabineros porque esto se trata de fronteras. No hay ningún diputado acá que esté en la frontera, ninguno. Entonces no podemos venir a presumir cosas que no son y hacer herramientas que probablemente van a complejizar las cosas. Porque por de pronto los 10 kilómetros, yo diputado de la región de Antofagasta, no sirve de nada. ¿Y cómo va a votar? Porque no... En contra del cierre del debate, presidente. Okay. Eso no... Listo, eso es lo que tiene que decir. ¿Alguna señora o algún señor diputado que no haya votado? Señor Basaletti, sí votó. Se rechazó el cierre del debate, 6-4-2. Sí. Para informar a la comisión, acabamos de preguntar al Ejecutivo, están disponibles para renovar la... Fantástico. Es lo que corresponde. Se mantiene abierto el debate. Bien, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Lamento, diputado, no hay acuerdo.